continuación veremos la entrevista realizada al docente universitario, documentalista y artista visual trujillano José Carlos Zorrillo Puga sobre el cine documental. Disfrutemos. Bienvenidos a Tiempos de Cine. El día de hoy me encuentro acompañada de José Carlos Zorrillo, artista visual trujillano, fotógrafo, documentalista y también docente universitario. Bienvenido al programa Tiempos de Cine aquí en UPAO Televisión, profesor. Esperamos que esté muy a gusto. Hoy día vamos a hablar sobre el cine documental. Muchas gracias por la invitación, Priscila. Y bueno, sí, es un tema realmente muy interesante, ¿no? Espero que se puedan generar un bonito diálogo entre nosotros, ¿no? Sí, la primera pregunta es, ¿cuáles son los orígenes del cine documental? ¿Qué características tenían los primeros documentales? Mira, hablar de los orígenes del cine documental en realidad es hablar de los orígenes del cine, ¿no? Ya en 1895 los hermanos Lumière, cuando empiezan a grabar, ¿no?, estas primeras películas cortas, estaban haciendo documental, ¿no? O sea, hablamos de la salida de los obreros de la fábrica, de la llegada del tren a la estación, eran tomas directas de la realidad que eran presentadas como un espectáculo novedoso, ¿no? Bueno, ellos rápidamente perdieron el interés por el invento y le vaticinaron un futuro nulo, ¿no? Pero sin embargo, el cine siguió creciendo, ¿no? Y si hablamos de estas primeras películas, todas eran pues en blanco y negro, usaban intertítulos y eran películas mudas, ¿no? El exponente, el primer maestro del cine documental, se reconoce a Robert Flaherty, ¿no?, que es este cineasta norteamericano que hace una película extraordinaria, ¿no?, en 1920, que es Nanook, el esquimal, ¿no? Una película que, contra todo lo que se estaba haciendo en ese momento, sale del estudio, no usa actores, no usa un argumento de ficción, no dramático, sino que lo que hace es buscar en la realidad una materia prima, una historia que contar. Y es muy interesante porque este director, con esta obra, ¿no?, que aunque se le critica mucho que sea o no sea documentada, porque él en realidad dirigió de algún modo, ¿no?, la representación, ¿no?, del esquimal Nanook como sí mismo, ¿no? A la vez puso a su propia esposa como esposa del esquimal, pero todo lo filmó en ese contexto. O sea, hizo se puede decir, una película cuya materia prima era la realidad, el punto de partida era la realidad, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el objetivo de documentar la realidad? ¿Para qué documentarla? ¿Qué es lo que se quiere decir al plasmar, retratar la realidad en el cine? Mira, bueno, en realidad hay una cita de Patricio Guzmán, un cineasta chileno, que dice que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos. Es decir, se trata de recuperar la memoria, ¿no? El cine documental es una herramienta para hablar sobre nosotros, ¿no?, sobre nuestros países, sobre nuestras culturas, de manera, se puede decir, seria, comprometida, pero a la vez artística, ¿no?, porque es un discurso visual estético, ¿no? Y esto es desde los mismos comienzos del cine, ¿no? Si te engancho con la pregunta anterior, Flaherty no se quedó con esta película, luego hizo una obra superior todavía a Nanook, que es Hombres de Arán. Hombres de Arán es una película realmente extraordinaria en todo sentido, porque es una película que habla sobre los pescadores de Irlanda, la lucha de ellos con las fuerzas de la naturaleza, y a pesar de que, digamos, los hace nuevamente representarse a sí mismos, o sea, planifica las escenas, ¿no?, los hace ir a pescar a tal día, etc., lo que se logra es un documento de enorme belleza y sobre todo de enorme verdad, porque se ve lo que realmente hacían ellos, que era enfrentarse a la naturaleza para poder subsistir, ¿no?, y digamos, pervivir como cultura, se puede decir, ¿no? Al mismo tiempo, el otro lado del documental, desde los inicios está marcado por la experimentación. Y ahí pues hay que mencionar así a Bertov, ¿no?, que es un cineasta totalmente insólito, ¿no?, totalmente vanguardista dentro de la historia del cine. Él hacía documental, pero de un modo totalmente, se puede decir, adelantado a su época. Él consideraba que la cámara, como ojo, está más capacitada, ¿no?, que el ojo humano para poder mostrar cuál era la verdadera esencia de la realidad, ¿no?
y de estas dinámicas que se generaban en el mundo moderno, ¿no? Con el mundo industrial, las relaciones de trabajo, la velocidad, el vértigo de la vida moderna, ¿no? Es súper interesante. Entonces, sigue a ver todos por un lado, ¿no? Y Flaherty, digamos que forman los cimientos de esta mirada documental que ahora está pues totalmente en desarrollo, consolidada, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, el cine documental se debe hacer documental porque el documental nos devuelve la memoria, ¿no? Nos hace ver el mundo en el que vivimos y ya convierte el cine no necesariamente en un espectáculo, en un espacio de evasión, ¿no? Como suele ser el cine de ficción, sino un espacio más bien de reflexión y de reconocimiento, ¿no? Y a lo largo de la historia del cine, muy aparte de los temas tan interesantes que usted nos ha mencionado, ¿qué otras problemáticas sociales, bueno, socioculturales, económicas, políticas se han registrado y también denunciado en el documental? Temáticas diversas. Mira, se empieza con esa relación del hombre con la naturaleza, con los documentalistas que te mencioné, y luego va evolucionando, ¿no? Así como evoluciona el cine y la sociedad también, ¿no? Los temas se van ampliando, ¿no? Entonces, hay cine pues, de denuncia política, hay cine de propaganda también, ¿no? Cine documental, hay cine que trata sobre arte o artistas, ¿no? Es bien interesante, por ejemplo, en ese último caso, documentales como por ejemplo Ríos y Mareas, un documental que habla sobre el artista de land art Andy Goldsworthy, ¿no? Que es un documental extraordinario sobre el proceso creativo de una persona, ¿no? De un artista en ese caso contemporáneo, ¿no? O Searching for Sugar Man, que es un documental sobre un músico, ¿no? O sea, el arte o el artista como protagonista de un documental, ¿no? O sea, no se crea que los documentales solamente son históricos o didácticos, ¿no? O, digamos, más en la línea de los documentales televisivos, ¿no? Que también, bueno, son interesantes, pero digamos que los documentalistas contemporáneos tienen como temas la vida misma, ¿no? En sus múltiples y variadas e innumerables facetas, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, político que te mencioné, hay que mencionar, por ejemplo, a Patricio Guzmán, que es un cineasta chileno extraordinario, que él ha trabajado una trilogía política, que es La batalla de Chile, ¿no? Películas donde, a la vez que es una denuncia social de lo que fue el golpe de Estado, ¿no? De Pinochet en su país, aporta una reflexión poética sobre el tema de la memoria, ¿no? Y bueno, en fin, muchos directores más que se podría mencionar, ¿no? Y justamente esta diversidad de temas ha dado origen también a que el documental tenga variantes. Hay el documental ficción, el docudrama o el falso documental. ¿Qué percepción tiene usted acerca de estas variantes del género documental? Sí, es muy interesante. Mira, son propuestas válidas todas, ¿no? Sobre el falso documental, por ejemplo, pues no se puede dejar de mencionar una película como Selig, ¿no? De Woody Allen, que es una película deliciosa, entretenidísima, pero sobre todo por el sarcasmo que tiene, ¿no? O sea, filmada como documental, supuestamente de un hombre que se transforma o adopta el aspecto de la persona que está conversando con él, ¿no? Y encarnada por Woody Allen, ¿no? Woody Allen de repente se vuelve judío si está hablando con un judío, se vuelve negro si está hablando con un negro, se vuelve, ¿no? No sé, amazónico si está hablando con un amazónico, o sea, juega con el tema de la falta de identidad, ¿no? De la manera como la sociedad presiona, ¿no? Ese formato, ¿no? El falso documental es muy interesante como terreno para la sátira, ¿no? Pero otros géneros como por ejemplo el docudrama, en realidad están presentes en muchos de los documentales que se usan ahora porque se trata mucho de incorporar elementos válidos que son elementos de la ficción, ¿no? de la narración ficcionada a la historia real. O sea, el docudrama puede ser, pues, digamos, por ejemplo, en El mundo a cada rato, este documental hecho por 5 directores, ¿no? Europeos, donde está también Javier Corcuera, que trata del tema de la infancia, ¿no? Un documental financiado por UNICEF, son historias reales. Sin embargo, el tratamiento de las historias es totalmente, o sea, tiene estructura dramática de la película de ficción. ¿Por qué no? O sea, se está contando una historia, los personajes son ellos mismos, son las personas reales que viven esa problemática, pero la estructura dramática del documental recoge los elementos de la ficción, ¿no? Entonces es válido, ¿no? Es válido y aplicable según la postura creativa de cada director, ¿no? Nos vamos a una breve pausa, pero luego continuamos con la segunda parte de esta entrevista a José Carlos Zorrillo sobre el cine documental.